bueno, quisiera que me acompañaras a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a estar estudiando el día de hoy un poco acerca del significado de la resurrección y qué es lo que y cómo la resurrección está conectada con nuestra vida diaria. Así que quiero tomar unas anotaciones de Corintios y quiero también tomar un poco de lo que hablan los evangelios. De hecho, sin ponernos de acuerdo, Marta ya nos dio la introducción de esta enseñanza. Si tú puedes volver a ver el video más adelante, pues, y toma de puntos importantes que Marta ya los mencionó, que es justamente uno de los pasajes que voy a tomar al principio. Y voy a abonar nada más un poquito más a lo que ya se dijo, pero es lo que me gusta de cómo el Señor siempre nos conecta de diferentes maneras y nos habla a través de todos. Y voy a, como te digo, comenzar esto leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 58. Todo este capítulo habla de la resurrección y de la importancia de la resurrección. Me voy a enfocar un poquito ya al final de este capítulo. 1 Corintios 15, versículo 50. Dice el apóstol Pablo: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, gracias porque nos permites como iglesia estar delante de tu palabra, tener en nuestras manos la palabra viva, eficaz, esa palabra que discierne, Señor, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y nos instruye, nos redarguye, nos enseña lo que tú quieres. Gracias por hablarnos, gracias porque tú nos has dado entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que podamos abrazar tu palabra en esta tarde, que podamos gozarnos con la obra poderosa que tú hiciste al resucitar a Cristo y lo que significa para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, toma control de la transmisión, toma control del internet, toma control de todo lo que se necesite para que nuestros corazones puedan estar conectados y en un mismo sentir para buscarte y atesorarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Era una noche fría y muy silenciosa. Se lograba percibir un ambiente tenso y los ruidos de la naturaleza en la noche parecían acentuar cada vez más que las horas pasaban demasiado lento. Aunque trataban de dormir un poco, parecía que el sueño no era opción en aquel momento. De hecho, el lucero de la mañana anuncia que un nuevo día está por llegar y pareciera que va a ser una mañana igual de lenta. Habían sido quizás un par de días desoladores. Todas las esperanzas y planes que habían para el futuro se habían esfumado en la mente de muchas personas. El desconcierto era abrumador. Y eso había tomado el lugar en los corazones de muchos. Y el silencio parecía ensordecedor.
¿Cómo había pasado esto tan rápido? En cuestión de horas todo había cambiado. Parecía un futuro prometedor como parte de un reino fabuloso y un maestro que sus historias y su compasión por las personas era sin precedentes. Él había sido más que un maestro, él había sido un gran amigo. Había sido alguien que no menospreciaba las emociones de los demás y sus sentimientos los tomaba como algo importante. Él no merecía ser tratado de esta manera. Él no era un criminal. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iremos? Eran quizás las palabras y las preguntas que iban y venían una y otra vez en la mente de los discípulos, quienes se escondían por temor a que fueran a buscarlos a ellos también. El alba del primer día de la semana se asoma y cuando parecía que esa mañana sería muy larga como la mañana anterior, un fuerte golpe y gritos se escuchan en la puerta. ¡El cuerpo no está! ¡Se han llevado el cuerpo del maestro! Se escuchaba a una mujer gritando afuera del lugar donde estaban. No sabemos dónde lo han puesto. Grita desesperadamente María Magdalena. Como pueden, los discípulos se ponen sus sandalias y a pesar del frío salen corriendo Juan y Pedro rumbo al sepulcro. El primero en llegar es Juan, pero no entra. Solamente desde fuera se asoma y ve que el cuerpo no está. Y realmente se da cuenta que lo que María estaba diciendo era cierto. Pedro entra apresuradamente sin pensarlo y encuentra el sudario y las vendas, pero no encuentra el cuerpo. Ahora, la vida de estos personajes está a punto de cambiar para siempre y todo lo que está sucediendo alrededor no los dejaría iguales. Y no solo ellos, sino la vida de todo el pueblo de Dios, y eso nos incluye a nosotros este día. Y mi intención este domingo es que a la luz de este relato de los evangelios sobre la resurrección y la explicación que el apóstol Pablo da a los corintios, podamos tener una mejor idea de cómo se conecta el hecho histórico de la resurrección de Jesús con nuestras vidas diariamente. Y quisiera que primero veamos las impresiones de los testigos, que también podrían parecerse a las impresiones de nosotros hoy en día. ¿Qué pasó por la mente de los apóstoles? ¿Y qué pasó por la mente de las mujeres que fueron al sepulcro esa mañana de domingo? Si tomamos el relato que nos leía Marta hace un momento, en Juan 29, dice un versículo anterior, creo de lo que Marta nos leía, dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En ese momento Juan explica que el problema estaba en que no habían comprendido la escritura. Es decir, la Biblia misma mostraba desde el Antiguo Testamento que esto debería de haber pasado, pero ellos aún no habían comprendido eso. Aún había muchas cosas en su mente que no lograban percibirlas. Pasajes de los Salmos donde nos hablan de la resurrección del Mesías comenzarían a tomar sentido poco a poco a partir de este momento. Y todas aquellas anotaciones de los salmistas y de los profetas que anunciaban la obra del Mesías, poco a poco comenzarían a saturar la mente de los discípulos. Sin embargo, en ese momento, en el momento en el que entran a la tumba y ven que no hay nadie, solamente el sudario y las vendas, ese momento es desconcertante para ellos. No logran entender a cabalidad qué es lo que está pasando. De hecho, si vemos el relato de Lucas en el capítulo 24, versículo 12, nos dice esto y bien interesante. Pedro, sin embargo,
salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Pedro estaba extrañado, estaba consternado, su mente estaba tratando de procesar todo lo que estaba pasando en ese momento, pero lo único que hace es irse a casa. Yo imagino el camino a casa, ya no corriendo como fue al principio, que venía de casa corriendo al sepulcro, sino me imagino ahora caminando lento, quizás un poco apresurado, pero su mente meditando y quizás pensando poco a poco más de qué es lo que harían ahora que el cuerpo no estaba. El viernes y sábado quizás la pregunta era ¿qué vamos a hacer? Murió el maestro, ¿qué va a pasar con nuestros planes? ¿Qué va a pasar con todo lo que estaba por hacerse? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer porque el cuerpo no está? Ahora, ¿qué sucederá? Entonces imagínate todas las preguntas que pudieran haber alrededor de ellos en ese momento. Pedro está desconcertado y no lo entiende, al igual que los demás apóstoles. No estaban entendiendo las escrituras y su mente no lograba procesar lo que significaba ese momento, aunque Jesús se los había estado diciendo días anteriores. Ahora pensemos un poco en María. Juan dedica unos versos a lo que pasa con María. Juan 20, del 10 al 18. Dice que los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, él respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Sabes, María tenía un anhelo en su mente y lloraba desconsolada porque quizás no podría hacer lo que se había propuesto desde el viernes. Ella tenía en mente preparar el cuerpo de Jesús, perfumarlo y darle la sepultura adecuada. Eso es lo que está en la mente de María. Ella va al sepulcro. Ella, según los relatos de los evangelios, van preparadas las mujeres para preparar el cuerpo con las especies aromáticas. Ahora, el diálogo de los ángeles nos da luz de que ella iba buscando un cadáver. No iba buscando al Jesús resucitado. Ella esperaba encontrarse con el cuerpo, pensar que alguien le moviera la piedra para que ella pudiera preparar el cadáver. Eso es lo que ella estaba buscando. Ella quiere aferrarse a mínimo saber que aunque supiera o dónde estaba ese cuerpo del maestro, ella tenía un anhelo de aferrarse a lo físico. Cuando ve a los ángeles, cuando ve todo, ella piensa que el cuerpo lo han movido del lugar. Ella quiere verlo. Ella quiere saber dónde está la tumba. Ella quiere saber y tener en mente que quizás él no iba a resucitar, quizás él ya murió, eso no estaba pasando por la mente de ellos y no lo iban a volver a ver. Entonces, mínimo tener una certeza de dónde está la tumba podría mínimo darles algún cierto tipo de consuelo, sabiendo que ahí estaba la persona que les había amado.
De hecho, cuando Jesús aparece en escena, ni siquiera lo reconoció. Probablemente es porque el aspecto de Jesús era diferente. Aunque como aspecto humano, porque lo confunde con el que cuida el huerto, lucía diferente, no lo reconoce. Ahora es bien interesante porque aquí es donde ella entiende, y cuando Jesús la llama por su nombre, de hecho, ella la llama por su nombre en arameo. Jesús le dice Miriam. Nuestras versiones mencionan María, pero en arameo menciona la palabra Miriam. Él le llama Miriam, es su nombre en arameo. En ese momento, cuando ella escucha su nombre en arameo, y quizás, como Marta nos lo explicaba hace un momento, era la manera en que Jesús siempre le habló, ella conocía cómo Jesús le llamaba, entonces ella entiende que es Jesús y le responde en arameo. Por eso vemos el diálogo en arameo, y le dice Raboni, que eso significa maestro, pero no es cualquier maestro, es un maestro de una categoría muy elevada, un título que se le dio a Gamaliel, un título inclusive que se le atribuía a Dios mismo, Raboni. Y ahora quiero que presten atención en este momento, justamente en este detalle. María se da cuenta de que es Jesús resucitado y de la impresión es posible que se aferrara a él con mucha fuerza. Imagínate eso, es Jesús, Raboni. Imagínate la escena por un momento. Ella esperaba un cadáver, se encuentra el Jesús resucitado y lo que hace es agarrarlo. Es una, ¿cómo se diría? Un instinto natural del ser humano de, ves algo que lo anhelabas tanto y lo haces, es agarrarlo. Tú te das cuenta en algunos videos que suben cuando los papás regresan de la guerra y le caen de sorpresa a su hijo en la escuela. No sé si has visto estos videos. Y de repente su hijo voltea y se da cuenta que es su padre que estaba en la guerra, pero lo ve ahí. Todos los videos y todas las expresiones y todo lo que sucede siempre de manera espontánea es abrazar. ¿Por qué? Porque no lo tenías. No estaba contigo, pero en ese momento te aferras porque no lo has tenido. Te aferras a ello y lo podemos ver también en algunas imágenes en estos días de las personas que han salido de cuarentena por el coronavirus, personas que se han recuperado y llegan con sus familias. Es exactamente lo mismo. Es aferrarse porque no lo tenías. Es algo normal que tú quieres hacer porque lo amas tanto y no lo quieres dejar ir. Más o menos esto es todo lo que está pasando en este momento. María Magdalena se aferra a Jesús de manera espontánea porque no lo tenía. Hoy se aferra en una idea de no soltarlo más, de tenerlo para ella. Era su maestro que ahora volvía. Ahora, Jesús no estaba siendo grosero con ella o no la estaba viendo de menos al decirle suéltame. Es lo que Jesús aparece aquí. Ella lo aferra y Jesús le dice suéltame. Y Jesús no era que no quería que nadie lo tocara, porque más adelante Jesús le dice a sus discípulos, a Tomás, por ejemplo, tócame, mira las marcas, mira si soy yo. Y entonces el punto aquí no era que Jesús no quisiera un contacto físico por sentirse más especial o por denigrar a María Magdalena. Jesús no estaba siendo grosero con ella, ni la veía de menos. Entendemos esto, tanto Pedro como María no comprendían la trascendencia de la resurrección como muchos de nosotros ahora. Pedro no logra asimilar que Jesús ha resucitado y de hecho, justamente como te dije, y Lucas nos dice que en este relato de la resurrección que a ellos les pareció una locura que él hubiera resucitado. Pero María es probable que pensara que ahora que Jesús estaba vivo, todo volvería a ser como antes. Ella podría tenerlo y disfrutarlo como había sucedido semanas atrás. Vamos a decir, es una idea de todo vuelve a la normalidad. Ok, murió, todo eso que pasó, pero ya resucitaste, volvemos a la normalidad. Vas a estar con nosotros, vamos a cenar, vamos a estar juntos, vamos a volver a escuchar tus enseñanzas, vas a seguir haciendo milagros. Todo
vuelve a la normalidad. Muy probablemente este es el pensamiento de María en ese momento. Estamos especulando en base al texto. Ahora, ella no comprendía que la resurrección de Jesús significaba soltarlo, para que Él se fuera al Padre. Era necesario que Él se fuera, pero no para que no lo volvieran a ver o disfrutar, sino para que todos los pudieran disfrutar de una manera abundante. María no lo quería dejar ir, pero ella necesitaba entender que tenía que soltarlo, tenía que dejarlo. Él tenía que ir al Padre, porque el hecho de que Él subiera al Padre significaba muchas cosas. Necesitaba irse para enviar al Consolador, necesitaba irse para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo. Sabes, hace siglos atrás, un hombre llamado Jacob estaba por cruzar el río para regresar a casa cuando se encuentra con el ángel del Señor. Y en la batalla y en la pelea que tú recuerdas en Génesis, Jacob se aferra al ángel y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Me agarro de ti. Necesito tu bendición y no te voy a soltar hasta que lo hagas. ¿Te acuerdas la historia? El ángel toca el muslo de Jacob y lo deja cojeando. Y aunque es bendecido, nosotros gozamos de una bendición mucho más gloriosa que la que Jacob experimentó. Él ahora nos agarra y no nos suelta. Nadie nos puede separar de la mano de nuestro Señor. ¿Sabes? María pudo aferrarse a Él y pensar: nadie me va a poder separar de ti ahora porque te tengo. Pero si todo quedaba de manera física, muy probablemente María iba a ser separada de Él de muchas maneras. Pues posiblemente ella iba a morir en cualquier momento e iba separada. Podrían meterla a la cárcel, podrían quizás tomarla prisionera, meterla en un calabozo. En algún momento físicamente pudieran experimentar separación, la persecución pudiera experimentar esto. Sin embargo, cuando nuestro Señor va a la eternidad, va hacia el Padre, justamente es lo que sucede. Ya no habrá nada que te separe de Dios. Y es lo que María tenía que entender. Soltar al Maestro para que jamás la volvieran a dejar. Juan 6:39 nos dice esto: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Romanos 8:38 al 39 nos dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar de disfrutar de nuestro Señor. ¿Qué implica para nosotros la resurrección de Jesús? Que Él subiría al Padre y Él subiría para ser exaltado. Y Él estaría con nosotros entonces todos los días hasta el fin del mundo. Podría parecer extraño para unos al tratar de entender de qué sirve para nosotros hoy en día la resurrección. Otros quisieran aferrarse a algo más visible. Sin embargo, con la resurrección Jesús nos dice que no hace falta agarrarlo para tenerlo. Él está con nosotros y Él nos sostiene, Él nos agarra. Nada nos separa de Él. Y por eso nos gozamos este día, porque Él está en medio de nosotros. Él no está encerrado por el virus. Él no está en cuarentena. Él está en tu corazón. Él está en medio de tu familia en este momento, llenándote de todo su amor y de su gracia. Eso implica la resurrección para nosotros en este día. Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora también la resurrección para nosotros implica un proceso de preparación para el momento cuando nos encontremos con Él. ¿Por qué se necesitaría una resurrección física?
Si lo único que se necesitaba era que Jesús se fuera con el Padre y así estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo, ¿por qué no solo cuando murió se quedó allá arriba? ¿O por qué no solamente desapareció? ¿Por qué tuvo que haber un evento de una piedra removida, unos ángeles hablando, una María aferrándose a él, unos apóstoles que no entendían y al verlo, ¿por qué se necesita todo esto físico? Mira, los discípulos tenían que tener evidencia de que así como Jesús resucitó, así como Él fue levantado de entre los muertos, así serían resucitados todos aquellos que creyeran en Jesús. Los apóstoles tuvieron delante de ellos un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo que ha sido levantado. Ellos podrían ver y darse cuenta y ser testigos de lo que significa ser resucitados por el Padre. Porque esa sería su predicación durante los siguientes años para los fundamentos de la iglesia. Ellos logran entender cómo sería decirle a la iglesia, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Vea lo que dice 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Te das cuenta? Jesús fue el primero en resucitar. Él es el primero. ¿Y qué significa el hecho que diga fue el primero? No dice fue el único. Fue el primero de los que murieron. ¿Qué quiere decir? Si Él es el primero, vienen los demás después. Los demás van a ser resucitados de la misma manera. Eso es lo que anhelamos y ese es el proceso de preparación en el que estamos. 2 Corintios 4:14 dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Los discípulos además tenían que verle irse siendo levantado. Porque de esa manera, en ese momento, cuando tú ves allá en Hechos, cuando ellos se quedan viendo hacia arriba y Jesús es levantado, aparecen unos ángeles nuevamente. Y la pregunta de ellos es, varones galileos, ¿qué están viendo? ¿Por qué están viendo para arriba? ¿Qué están viendo al cielo? Así como lo han visto irse, de la misma manera vendrá otra vez. Jesús había dicho que Él iba a preparar un lugar para ellos. Y el hecho que exista este evento de resurrección y de ascensión de Jesús, ese ascender de Jesús, es una palabra que denota el estar por encima de los demás, de estar ascendiendo. Es como cuando un presidente asciende al cargo. Estás tomando un lugar de honor, estás tomando un lugar por encima de los demás, o como cuando un rey es coronado. Él asciende al trono, asciende a la corona. Es justamente eso. Denota que está teniendo está siendo colocado en una posición para ser exaltado, para ser escuchado, para ser honrado por la posición. Justamente lo que pasa es esto. Los discípulos están viendo a Jesús ascender. Está haciendo, no solamente es el hecho de que Él se va flotando en el aire, sino lo que implica el que va a ser exaltado por encima de todos. Y lo que pasa entonces acá es que la resurrección nos prepara para esa gloria futura. Para que nosotros podamos estar en su presencia, necesitamos ser transformados para poder estar delante de Él y vivir en obediencia perfecta a Él, porque Él tiene toda autoridad. Aunque nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, no vamos a tener la misma posición de exaltación de Cristo. Él fue resucitado, tiene un cuerpo glorificado, Él sube al Padre, es exaltado y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y aunque nosotros vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados, nuestra posición delante del Señor es de servicio, de postrarnos delante de Él, de adorarle para siempre. Los apóstoles necesitaban entender eso, reconocer que su resurrección y su ascensión implica que Él está por encima de todo y que nosotros entonces necesitamos vivir para Él, y cuando estemos en la eternidad estaremos viviendo para Él.
Primera Corintios 15, 50 al 53, lo leímos hace un momento, dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo lo entendía justamente de esta manera. Entendía lo que había pasado en la resurrección y dice: todos seremos transformados. En un instante y abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante del Santo Dios y necesitamos ser glorificados. Es la herencia a la que hemos sido llamados. Y por eso el apóstol Pedro, aquel Pedro que en algún momento no entendía lo que estaba pasando, ese Pedro que en algún momento dudó de tantas cosas y se fue quizás rascando la cabeza todo el camino de regreso a casa del sepulcro, escribe en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza de vida. Para entonces Pedro ya había entendido que Jesús había resucitado. Y nos dice que esa resurrección nos ayuda a nosotros para tener una esperanza de vida, que así como Él resucitó y fue glorificado y está en la diestra del Padre, significa entonces que nosotros seremos resucitados si morimos, y si no, seremos transformados para estar en la presencia de Dios. Esa es la esperanza a la cual tú has sido llamado. Esa es la esperanza a la que yo he sido llamado. Es la esperanza gloriosa. Nos damos cuenta cómo muchas veces nuestro corazón espera otras cosas. Espera y descansa en que quizás esta situación se resuelva. Y quizás nuestra esperanza esté más puesta en que mi dinero no se acabe en la cuenta bancaria. O quizás mi esperanza está en que me alcance la comida, o en que esta enfermedad no me alcance. O que mi trabajo pueda ser fuerte y no tenga complicaciones más adelante. ¿Dónde está tu esperanza el día de hoy? La resurrección que recordamos hoy nos debería de animar a que nuestra esperanza completa esté allá en los cielos, que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Ahí en la misma carta, versículo 21 del capítulo 1, Pedro dice: por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahí está nuestra esperanza y nuestra fe en Dios, en que vamos a ser resucitados. Y eso justamente fue la petición de nuestro Señor. Cuando Él ora, Él pide que eso sea lo que nosotros también disfrutemos. Juan 17:5 dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Petición de Jesús: glorifícame en tu presencia. Versículo 24, el capítulo 17 de Juan: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. El anhelo de Jesús era: glorifícame. ¿Qué pasa en la resurrección? Cristo resucitado, es glorificado. ¿Cuál es la petición de Jesús? Que también ellos que van a creer, que todos aquellos que van a creer en mi nombre, vean mi gloria. El apóstol Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los que estén muertos serán resucitados, y los que hayamos quedado, seremos transformados para estar delante de Él. Dios ha escuchado la petición de Jesús, y no hay duda que eso va a suceder. La muerte de Jesús y su resurrección para nosotros implica una esperanza hermosa, y es que la muerte ha sido derrotada. Versículo 54 de 1 Corintios 15, que estábamos leyendo al principio: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego explica: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Cristo nos afirma y nos da esperanza que la muerte ha sido vencida. No tenemos más por qué temer a la muerte. Y es uno de los enemigos más temidos en este tiempo. Y el ser humano siempre ha tenido miedo a la muerte. Y quizás unos podrían decir, no le tengo miedo a la muerte, ya estoy seguro en Cristo. Y qué bueno que así sea. Quizás muchos tienen la expectativa de cómo será. Por una enfermedad, por un accidente, por algo. Y son cosas y temas que muchas veces no nos gusta tocar. No nos gusta pensar en eso. Y alguien comienza a hablar de esto y decimos, no, hablemos de otra cosa. Se acabó. Sin embargo, como creyentes, podemos tener la confianza de hablar sobre este tema. Porque la muerte ha sido derrotada. La muerte ha sido vencida. Jesús, al ser resucitado, vence a la muerte. Es decir, la muerte no puede retener a Jesús. La muerte no puede con él. La pregunta, si la muerte ya fue vencida, entonces ¿por qué tenemos que morir físicamente? Recordemos que nuestra carne tiene que perecer. Tiene que ser desechada por el pecado que hay en nosotros. Pero al morir, Él nos garantiza que seremos glorificados. Sin Cristo, la muerte, al tomar a una persona, lo que sucedía era que la condena para siempre. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera resucitado, si Él hubiera sido un profeta más, y Él se quedara en la tumba, la muerte lo que hubiera seguido haciendo es aprisionando a todos aquellos que mueren por causa del pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. La muerte retiene a la persona para siempre por el pecado. La paga del pecado es la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. El ser humano muere y la muerte lo retiene para siempre. Eso sería sin Cristo. Sin embargo, al vencer la muerte significa que así como no pudo retener a Jesús porque no había maldad en él, no podía cosechar Jesús la muerte porque no había cometido pecado, Jesús toma el poder de la muerte y cuando un creyente muere, la muerte no puede retenerlo porque esta persona también es justa porque se le ha dado la justicia de Dios. Por esa razón no tememos a la muerte. Porque si pasamos por el proceso de la muerte física, la muerte no puede detenerte. La muerte no puede separarte de la presencia de Dios, como lo dice Romanos. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Cristo entonces nos libera de eso y nos permite estar en la presencia de Dios. La muerte, cuando ve a un creyente que debería de aprisionarlo por su pecado, de decirle, tienes pecado, entonces eres mío. Cuando la muerte ve a un creyente, no ve pecado ahí. Ve la justicia de Dios en él a través de Cristo. Entonces la muerte no lo puede retener porque el creyente es justo. Es hermoso eso. Difícil de entender, pero es hermoso. Entonces la muerte no puede hacer nada. La muerte simplemente lo suelta para que esté delante del Señor para siempre. La muerte solo ve pasar al creyente, pero no puede retenerlo, no puede encerrarlo. Jesús reclama a cada uno de sus hijos para que estén con Él. Es por eso que nos alegramos por la resurrección de Cristo, porque no significa que Él venció la muerte para que solo Él resucitara. Venció a la muerte para que ninguno de sus hijos fuera retenido por la muerte. Esta semana un pastor, no estoy muy seguro quién lo puso, creo yo que fue John MacArthur, pero luego lo checas en Twitter, mencionó de una manera muy apropiada, y es que lo único que puede hacer la muerte en el creyente es entregarlo a Jesús. Lo único. Por lo tanto, para un creyente la muerte es un evento dulce, porque es el paso para estar en la presencia del Señor. Pablo menciona a Isaías al decir que en los futuros tiempos la muerte será devorada, no existirá más.
y toda lágrima será limpiada de los rostros tristes para que nunca más la tristeza y el llanto vuelvan a aparecer en la eternidad con el Señor. Todo el llanto y todo el sufrimiento que ocasiona la muerte por el pecado en nuestra humanidad quedará en el olvido. Nuestro Señor enjugará nuestras lágrimas. Nuestro Señor quitará la tristeza de nuestros corazones para estar en su presencia gozosos por siempre. Yo no sé si esto te da un anhelo de estar en casa. Yo no sé si todo esto que estás escuchando el día de hoy te da un anhelo por estar ya con el Señor. Esto no significa que tú apresures ese momento, sino significa que tu vida a partir de hoy la puedes estar viviendo con la esperanza puesta en la eternidad. Dice el versículo 58 de 1 Corintios 15. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Jesús nos da entonces una razón para vivir. Nos da una identidad en Cristo que se ve reflejada en todo lo que hacemos. Porque tú ya le perteneces al Señor. Nuestra vida es ahora fruto de su resurrección. ¿Cómo sucede esto? Porque nuestra esperanza está puesta en que estaremos para siempre con Él. Esta solo es la antesala. Vivimos esperando ese momento de encontrarnos con Él en cualquier momento. Ya sea porque en un abrir y cerrar de ojos puede ser el momento en el que Él regrese y aunque no hayamos muerto, seremos transformados para encontrarnos con Él. O si nos llama por medio de la muerte física para estar con Él, cualquiera de los dos escenarios hace que el creyente viva por su Señor y viva para su Señor, y que no simplemente viva para Él. Esto hace que el creyente deje de poner su mirada en Él mismo, de lograr satisfacer solamente sus necesidades, de querer lograr mis propios sueños y anhelos a pesar de todo, aunque sean pecaminosos, como nos explicaba Gilberto hace un momento, donde nuestros hábitos se vuelven algo tan normal, hábitos pecaminosos que son abominación a Dios. Pero cuando el creyente entiende la resurrección, cuando el creyente abraza la resurrección, puede dejar de vivir para sí mismo y el Espíritu Santo le ayuda a entender qué cosas tienen que ser llevadas delante del Señor para que le ayude a vivir para Él. ¿Por qué? Porque tienes un pase para la eternidad. Tienes al Espíritu Santo, que es un sello y una garantía en tu corazón que te va a permitir estar en la presencia de Él para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. No que la vayas a perder, sino que entiendes el valor y lo hermoso de esa salvación que tienes en tus manos y entonces vives para el Señor. Vives expectante que quieres estar con Él para siempre. Ese es el anhelo del creyente. Yo te pregunto y cierro con esto el día de hoy, ¿cómo estás esperando en la mañana gloriosa cuando el Señor sea revelado? ¿Estás desconcertado? ¿Estás angustiado? ¿Como si no comprendieras nada aún? ¿Incrédulo de su palabra? ¿Como los apóstoles que no entendían qué pasaba? ¿Viviendo quizás para aferrarte a algo físico? ¿O estás firme e inconmovible, sabiendo que todo lo que haces no es en vano, sino que lo haces esperando el regreso de tu Señor? Que nuestro Dios nos ayude a que la resurrección sea algo por lo cual vivamos, nos dé esperanza para el día de mañana y para el día de hoy. Y que podamos conectarla con nosotros, no solo como un evento del pasado, solo de nuestro Señor Jesucristo, sino que es la inauguración de todo lo que nosotros vamos a gozar en la presencia del Señor para siempre. Oremos. Gracias te damos, Padre, por la bendición que nos das de saber que tú resucitaste.
saber que tú venciste a la muerte, que la muerte no pudo retenerte. La muerte, Señor, no pudo hacer nada para apartarte del propósito de salvar a tu iglesia, de salvar a tu pueblo, de rescatar a tus escogidos. Gracias, Señor, porque podemos aferrarnos a esto, porque podemos ahora tener una esperanza de vida. Podemos ahora, Señor, gozarnos por esa obra tan maravillosa y estar conscientes y seguros que en un futuro tú, Señor, vienes por tu iglesia y nos llevarás para estar contigo. Padre, que nuestro corazón arda, que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estén puestos en ese futuro glorioso y vivamos día a día confiados y agradecidos porque tú resucitaste. Sé que nosotros también resucitaremos y seremos transformados. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que aunque mi carne sea deshecha, yo sé que con mis ojos te veré. Te doy gracias, Padre. Señor, y si en este momento alguien que nos esté viendo aún está aferrado a este mundo, aún está desconcertado, angustiado, aún se quiere aferrar a lo físico de este mundo, Padre, yo te pido que tú, Señor, te reveles a esta persona. Que tú, Señor, abra sus ojos para que pueda verte resucitado, para que pueda verte glorificado y para que pueda, Señor, conocer cómo tú lo sostienes ahora, cómo tú lo agarras, cómo tú le dices que nada lo va a separar de tu amor. Padre, habla a los corazones desesperados en este tiempo. Señor, habla a los corazones angustiados, a los corazones tristes y los que han llorado. Padre, habla al que no tiene esperanza en este momento, Señor, y transmítele vida por tu misericordia. Y que pueda, Señor, gozarse con la iglesia, el decir que tú vives, que tú venciste la muerte. Y ahora podemos estar firmes e inconmovibles esperando tu regreso. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Síguenos hablando y síguenos instruyendo a través de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Amén.